El grito resonó en el salón comunitario de Tepatitlán como un látigo. Todas las cabezas se volvieron hacia la escena que nadie esperaba presenciar. Un hombre joven de traje impecable y reloj que costaba más que un tractor señalaba con el dedo a un anciano de 70 años, cuyas manos callosas sostenían temblorosas un pedazo de papel arrugado. «¡Cállese, viejo! Usted no sabe ni sumar. Deje esto para quienes estudiamos en verdaderas universidades». Las palabras del licenciado Roberto Morales cayeron como veneno sobre la dignidad de don Anselmo. El anciano, con su sombrero desgastado y sus guaraches polvorientos, había cometido el error de levantar la mano durante la presentación. Solo quería hacer una pregunta sobre las proyecciones de cosecha que el auditor del banco mostraba en su computadora portátil. Una pregunta simple, nacida de 50 años trabajando la tierra. Pero para Morales, ese gesto era una ofensa imperdonable. ¿Cómo se atrevía un campesino sin educación a cuestionar sus algoritmos y sus gráficas de Excel? Lo que el arrogante contador de la Ciudad de México no sabía era que estaba humillando al hombre más brillante de toda la región. Don Anselmo guardaba un secreto que nadie en la cooperativa agrícola conocía completamente. Poseía una mente matemática prodigiosa. Podía calcular en segundos lo que las computadoras tardaban minutos. Podía predecir cosechas con una precisión que desafiaba toda lógica. Pero nunca presumía, porque su sabiduría no venía de libros, sino de la tierra y de Dios. En ese momento de humillación pública, nadie imaginaba que en cuestión de días, una crisis catastrófica pondría a prueba a ambos hombres, que los algoritmos fallarían, que la tecnología se desmoronaría, y que el único capaz de salvar cientos de familias de la ruina total sería precisamente el anciano que no sabía ni sumar. Esta es la historia de cómo la soberbia ciega a los inteligentes y cómo la humildad revela a los verdaderamente sabios. Amigos que nos acompañan desde distintos lugares del mundo, queremos saber desde qué ciudad, qué país y a qué hora están escuchando esta historia. Compártanlo en los comentarios, porque su presencia aquí hace que estas lecciones lleguen más lejos de lo que imaginamos. Don Anselmo había nacido y crecido en las tierras fértiles de los Altos de Jalisco, donde el maíz crece alto y el agave se extiende como un mar verde bajo el cielo azul. A sus 70 años, su rostro era un mapa de arrugas que contaban historias de sequías sobrevividas, cosechas abundantes y tormentas que habían amenazado con arrebatarlo todo. Cada mañana, sin falta, se levantaba a las 4 de la madrugada para orar antes de revisar sus campos. Lo que la mayoría de la gente del pueblo no sabía era que don Anselmo tenía un don extraordinario para los números. Desde niño, cuando su padre lo llevaba al mercado, podía sumar mentalmente el costo de docenas de productos antes de que el vendedor sacara su lápiz. Podía mirar un campo y calcular exactamente cuántos kilogramos de semilla se necesitaban por hectárea, ajustando por la calidad del suelo y la humedad esperada. Era un genio matemático natural que nunca había pisado una escuela más allá del 3er grado de primaria. Su educación había terminado abruptamente cuando tenía 9 años. Su padre enfermó gravemente y, como el hijo mayor, tuvo que dejar las aulas para trabajar la tierra y alimentar a sus hermanos menores. Aprendió a leer y escribir lo básico, pero nunca tuvo la oportunidad de continuar. Sin embargo, lo que perdió en educación formal lo ganó en sabiduría práctica. La tierra se convirtió en su universidad, el cielo en su libro de texto, y los ciclos de la naturaleza en sus maestros más rigurosos. La Cooperativa Agrícola San Isidro había sido fundada 30 años atrás por un grupo de pequeños agricultores que decidieron unir fuerzas para enfrentar a los grandes monopolios. Don Anselmo había sido uno de los fundadores.
Durante décadas, la cooperativa prosperó modestamente, proveyendo sustento digno para 50 familias. Pero los últimos 5 años habían sido difíciles. Sequías impredecibles, plagas nuevas y una deuda creciente con el banco que había financiado la modernización de equipos. El banco, cansado de esperar pagos, había enviado un ultimátum: aumentar la productividad en un 30% en la próxima cosecha o perder las tierras. Y para asegurar el cumplimiento, habían enviado a uno de sus auditores más eficientes, el licenciado Roberto Morales. A sus 28 años, Morales era considerado un genio de los números en la Ciudad de México. Graduado con honores, especializado en análisis financiero y optimización de recursos, era conocido por transformar empresas ineficientes en máquinas de producción. Morales llegó a Tepatitlán en su BMW reluciente, con maletín de cuero italiano y una arrogancia que precedía su presencia. Para él, este trabajo era un castigo temporal. Sus superiores lo habían enviado al campo para que aprendiera empatía, después de que varios clientes se quejaran de su trato despectivo. Pero Morales no veía esto como una lección. Lo veía como una oportunidad para demostrar que su metodología fría y basada en datos era superior a cualquier sentimentalismo. Desde el primer día, el choque cultural fue evidente. Morales organizó una reunión obligatoria para todos los miembros de la cooperativa. Llegó con su laptop, proyector portátil y una presentación de PowerPoint de 1950 diapositivas. Los agricultores, acostumbrados a reuniones simples donde se hablaba mirándose a los ojos, se sintieron inmediatamente incómodos. Las gráficas de barras, los porcentajes y los términos técnicos en inglés flotaban sobre sus cabezas como nubes incomprensibles. «Sus métodos están obsoletos», declaró Morales sin preámbulo. «La agricultura moderna requiere precisión tecnológica. He traído sensores de humedad, drones para monitoreo y un software de gestión que optimizará cada aspecto de la producción». Hizo una pausa dramática, mirando las caras desconcertadas frente a él. «Si siguen mis instrucciones al pie de la letra, cumpliremos las metas. Si insisten en hacer las cosas como siempre, perderán todo». Fue entonces cuando don Anselmo, sentado al fondo del salón, levantó su mano arrugada. Morales lo miró con fastidio, apenas disimulado. «Sí», don Anselmo habló con voz suave, pero clara. «Licenciado, veo en su gráfica que planea plantar en la parcela norte el 15 de abril. Pero ese terreno tiene un ciclo particular. El agua subterránea sube en esa fecha y las raíces se pudrirían. Sería mejor esperar hasta...» «Cállese, viejo», explotó Morales, su rostro enrojeciendo. «Usted no sabe ni sumar. Mi software analiza 20 años de datos meteorológicos. Deje esto para quienes estudiamos en verdaderas universidades». El silencio que siguió fue denso, doloroso. Algunos agricultores bajaron la mirada avergonzados. Otros miraban a don Anselmo con compasión. El anciano simplemente asintió, se puso su sombrero y salió del salón sin decir una palabra más. Pero en su corazón una oración silenciosa comenzó. «Señor, dale sabiduría, y si es tu voluntad, úsame para enseñarle lo que los libros no pueden mostrar». Los días siguientes fueron un torbellino de cambios que dejaron a la cooperativa mareada. El licenciado Morales no perdió tiempo implementando su visión de agricultura científica. Instaló sensores digitales en cada campo, pequeños dispositivos blancos que medían humedad, temperatura y pH del suelo, enviando datos en tiempo real a una aplicación en su tablet. Los agricultores los miraban con una mezcla de curiosidad y desconfianza, como si fueran artefactos alienígenas clavados en su tierra sagrada. «A partir de ahora», anunció Morales en una reunión matutina,
Nadie toma decisiones basándose en intuición o experiencia. Pronunció esas últimas palabras con sarcasmo evidente. Solo yo, basándome en los datos del sistema, autorizaré qué se planta, cuándo se riega y cómo se fertiliza. Esto no es una democracia, es una empresa, y las empresas tienen jerarquías. Los rostros frente a él se endurecieron, pero nadie se atrevió a contradecirlo. El poder lo tenía el banco, y Morales era el representante del banco. Don Anselmo observaba todo desde la distancia. Ya no asistía a las reuniones después de la humillación pública, pero sus ojos entrenados notaban cosas que las máquinas no captaban. Veía cómo las aves migratorias cambiaban sus patrones de vuelo, señal de que una tormenta inusual se aproximaba. Notaba el comportamiento errático de los insectos, indicador de que algún desequilibrio estaba ocurriendo en el ecosistema. Pero se quedaba callado, cuidando su propia parcela pequeña, orando por sabiduría y paciencia. Marisa, la joven agrónoma recién graduada y nieta de uno de los fundadores de la cooperativa, intentó hacer de puente entre ambos mundos. Ella respetaba profundamente a don Anselmo, habiendo crecido escuchando sus historias y aprendiendo de su conocimiento ancestral. Pero también entendía la tecnología y reconocía que algunos métodos modernos tenían valor. Una tarde, llevó a Morales los cuadernos viejos de don Anselmo, documentos meticulosamente escritos, donde el anciano registraba cada detalle de 50 años de cosechas. «Licenciado, debería ver esto», dijo Marisa, colocando los cuadernos sobre el escritorio temporal que Morales había instalado en la oficina de la cooperativa. Don Anselmo ha documentado medio siglo de datos. Hay patrones aquí que ningún algoritmo podría captar porque son específicos de esta tierra. Morales ni siquiera los abrió. Con un movimiento despectivo de su mano, los empujó hacia el borde del escritorio. Esos son rabiscos de un anciano analfabeto. Yo trabajo con ciencia real, no con supersticiones de campesinos. La fractura en la comunidad comenzó a profundizarse. Algunos agricultores más jóvenes, deslumbrados por la tecnología y las promesas de Poe, Morales de triplicar ganancias, comenzaron a verlo como un salvador modernizador. Don Anselmo es un buen hombre, decían, pero sus tiempos ya pasaron. Necesitamos adaptarnos o morir. Otros, especialmente los mayores, murmuraban su descontento, pero se sentían impotentes contra la autoridad del banco. Una mañana, don Anselmo notó algo alarmante mientras revisaba sus plantas de maíz. En las hojas inferiores, pequeñas manchas marrones comenzaban a aparecer. Reconoció inmediatamente los signos. El inicio de una infección por hongos, probablemente exacerbada por el patrón de riego automatizado que Morales había implementado. El sistema regaba basándose en promedios generales, sin considerar las microvariaciones del terreno que don Anselmo conocía íntimamente. Tragando su orgullo, caminó hasta la oficina de la cooperativa. Encontró a Morales rodeado de pantallas, revisando gráficas con satisfacción. «Licenciado», comenzó don Anselmo con humildad, quitándose el sombrero. «Necesito mostrarle algo en los campos. Hay señales de que...» Morales ni siquiera levantó la vista. «Don Anselmo, ya le dije que no necesito sus observaciones anecdóticas. Mis sensores no han detectado ninguna anomalía. Si hubiera un problema, las máquinas lo habrían identificado. Pero es que las máquinas no pueden ver todo», insistió el anciano, su voz cargada de urgencia contenida. «Hay cosas que solo el ojo entrenado...» Morales finalmente lo miró, su expresión una mezcla de impaciencia y condescendencia. «Mire, don Anselmo, le voy a explicar algo muy simple. Yo tengo un título universitario. Tengo certificaciones internacionales. Manejo software que cuesta más que todos los tractores de esta cooperativa juntos. ¿Y usted? ¿Usted tiene qué? Tercer grado de primaria. Déjeme hacer mi trabajo.
Don Anselmo sintió el aguijón de las palabras, pero su preocupación por la cosecha era mayor que su orgullo herido. «Licenciado, por favor, solo venga a ver». Morales se puso de pie, bruscamente, su paciencia agotada. «¡Fuera! Si no tiene nada productivo que aportar, no me haga perder tiempo», señaló la puerta con autoridad indiscutible. Don Anselmo asintió lentamente, se colocó su sombrero y salió. Pero antes de irse, murmuró en voz apenas audible: «Que Dios nos proteja a todos». Lo que don Anselmo había visto era solo el comienzo, porque la naturaleza no perdona la arrogancia, y cuando ignoras sus advertencias, ella responde con furia. Y esa furia estaba a punto de desatarse de una manera que ni siquiera las máquinas más sofisticadas podrían predecir o controlar. Pasaron 3 días desde que don Anselmo intentó advertir sobre el problema. Durante ese tiempo, las manchas marrones en las plantas se multiplicaron silenciosamente, esparciéndose como un rumor maligno de campo en campo. Los sensores digitales de Morales, calibrados para detectar cambios dramáticos en condiciones ambientales, no registraban nada alarmante. Las plantas seguían creciendo. El sistema de riego funcionaba con precisión milimétrica, y los datos mostraban todo dentro de parámetros normales. Pero los ojos experimentados de los agricultores más viejos comenzaban a notar lo que las máquinas no podían ver. Don Sebastián, amigo de toda la vida de don Anselmo, se acercó una tarde mientras el anciano revisaba su propia parcela. «Anselmo, mis plantas tienen esas manchas también. ¿Qué crees que sea?» Don Anselmo suspiró pesadamente. «Es hongo, compadre. Tizón temprano, agravado por exceso de humedad nocturna. El sistema de riego de Morales no considera que estas tierras retienen agua diferente según la zona». «¿Se lo dijiste?», preguntó don Sebastián. «Lo intenté. Me corrió de su oficina». Ambos hombres se quedaron en silencio, mirando los campos que habían trabajado durante décadas. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó Sebastián con preocupación creciente. Don Anselmo se encogió de hombros. «Oramos y esperamos que Dios ablande su corazón antes de que sea demasiado tarde. Mientras tanto, yo cuidaré mi pedazo de tierra como siempre lo he hecho». Marisa fue la siguiente en notar el problema. Con su formación en agronomía, reconoció inmediatamente los síntomas cuando inspeccionó los campos durante su recorrido semanal. Tomó muestras de las hojas afectadas y las examinó con su microscopio portátil. Su diagnóstico confirmaba exactamente lo que don Anselmo había predicho: infección fúngica en etapa inicial, aún tratable si se actuaba rápido, pero potencialmente devastadora si se ignoraba. Corrió al escritorio de Morales con las muestras en una bolsa transparente y sus notas detalladas. «Licenciado, tenemos un problema serio. He identificado alternaria en al menos el 20% de las plantas que revisé. Si no aplicamos fungicida inmediatamente, podríamos perder toda la cosecha en 2 semanas». Esperaba que la evidencia científica que él tanto valoraba lo convenciera. Morales tomó la bolsa, la miró brevemente y la dejó sobre el escritorio con desinterés. «Marisa, aprecio tu entusiasmo, pero eres recién graduada. Probablemente estás confundiendo síntomas normales de estrés vegetal con una infección real. Mis sistemas de monitoreo, que cuestan miles de dólares y están programados por expertos internacionales, no muestran ninguna alarma». Volvió su atención a la pantalla de su laptop, dando por terminada la conversación. «Pero, licenciado», insistió Marisa, su voz elevándose por la frustración, «yo estudié esto. Tengo un título, laboratorios, evidencia física. Esto no es intuición, es ciencia». Morales la miró con una sonrisa condescendiente que la hizo sentir como una niña siendo regañada. «Tú estudiaste en una universidad estatal mexicana. Yo me especialicé en gestión de recursos con consultores de Harvard. Confía en mí, sé lo que hago». Esa noche, Marisa visitó a don Anselmo en su pequeña casa de adobe.
Lo encontró sentado en su mecedora del porche, leyendo su Biblia bajo la luz tenue de una lámpara de queroseno. «Don Anselmo, usted tenía razón. Hay una infección fúngica extendiéndose. Le mostré evidencia a Morales, pero no me escuchó. ¿Qué hacemos?» El anciano cerró su libro sagrado y miró las estrellas que comenzaban a brillar en el cielo oscurecido. «Hijita», dijo con voz calmada, «hay algo que aprendí hace muchos años. No puedes obligar a nadie a ver lo que no quieren ver. La soberbia es como una venda en los ojos. Solo se quita cuando el dolor de estar ciego se vuelve insoportable. Morales necesita experimentar su fracaso antes de poder aceptar ayuda». Marisa se sentó en el escalón del porche, sintiendo el peso de la impotencia. «¿Entonces dejamos que todo se pierda solo para enseñarle una lección?» Don Anselmo negó con la cabeza suavemente. «No, seguimos haciendo lo correcto en nuestras propias parcelas. Seguimos advirtiendo con amor, no con arrogancia. Y cuando llegue el momento, cuando él finalmente abra los ojos, estaremos listos para ayudar, porque así es como Dios trabaja, hijita. Él no nos abandona en nuestra soberbia. Espera pacientemente a que caigamos, no para vernos destruidos, sino para levantarnos transformados». Sus palabras tenían la sabiduría de 70 años viviendo con fe y humildad. Pero el tiempo de espera paciente estaba por terminar, porque la naturaleza no tiene misericordia con quienes ignoran sus leyes, y lo que se avecinaba no era solo una infección localizada, sino una tormenta perfecta de desastres que pondría a prueba no solo la tecnología de Morales, sino su alma misma. El desastre llegó una mañana de jueves, cuando el sol apenas comenzaba a asomar. Marisa fue la primera en dar la alarma, corriendo por el camino principal del pueblo gritando para despertar a todos. «¡Los campos! ¡Vengan a ver los campos!». Los agricultores salieron de sus casas en pijama, con el terror reflejado en sus rostros. Lo que vieron los dejó helados. Casi el 40% de la plantación había sucumbido durante la noche. Las manchas marrones que don Anselmo había identificado días atrás se habían convertido en una plaga completa. El hongo había aprovechado la humedad excesiva del sistema de riego automatizado, multiplicándose exponencialmente. Pero eso no era lo peor. Durante la madrugada, vientos inusualmente fuertes para la temporada habían esparcido las esporas a todos los campos conectados, convirtiendo una infección localizada en una epidemia agrícola. El licenciado Morales llegó al campo principal con su tablet en mano, su rostro mostrando por primera vez señales de preocupación genuina. Tocó frenéticamente la pantalla, actualizando los datos de los sensores una y otra vez, como si la repetición pudiera cambiar la realidad. «Esto no tiene sentido», murmuraba. «Los sensores deberían haber detectado esto días atrás. El sistema tiene algoritmos predictivos de última generación». Su voz comenzaba a quebrarse. «Tal vez», dijo don Sebastián con amargura apenas contenida, «tus máquinas no son tan inteligentes como pensabas. Don Anselmo te advirtió hace una semana. Marisa te mostró evidencia hace 3 días, pero no quisiste escuchar porque nosotros no tenemos títulos universitarios de lugares elegantes». Las palabras cayeron como piedras. Otros agricultores murmuraron su acuerdo. La tensión en el ambiente era palpable, peligrosa. Morales ignoró los reproches y comenzó a dar órdenes frenéticas. «Necesitamos aplicar fungicida inmediatamente. Marisa, contacta a los proveedores. Necesito 5.000 litros de fungicida de amplio espectro entregados hoy». Marisa negó con la cabeza. «Licenciado, hoy es jueves. Los proveedores necesitan al menos 3 días para una orden de ese tamaño, y aunque consiguiéramos el químico, necesitamos calcular la dilución exacta, el patrón de aplicación y...» «Yo lo calcularé», interrumpió Morales, abriendo su laptop. Pero entonces ocurrió algo que nadie anticipó. El cielo, que había estado nublado desde el amanecer,
comenzó a descargar una lluvia torrencial, no la lluvia suave y benéfica que los agricultores oraban por recibir, sino una tormenta eléctrica violenta con vientos que doblaban los árboles. En cuestión de minutos, el campo se convirtió en un lodazal. Pero lo más crítico fue otra cosa. La señal de Internet, ya débil en esa zona rural, se cortó completamente. La laptop de Morales, completamente dependiente de la nube para acceder a sus bases de datos, programas de cálculo y algoritmos predictivos, se convirtió en poco más que un pisapapeles caro. No puede ser, susurró Morales, mirando la pantalla que mostraba el mensaje de sin conexión. Intentó usar su celular como punto de acceso, pero la señal celular también había colapsado. Los sensores en el campo, todos conectados vía Wi-Fi, dejaron de transmitir datos. La realidad de la situación golpeó a Morales como un puñetazo. Tenía una crisis agrícola masiva que requería soluciones inmediatas. Tenía quizás 48 horas antes de que la infección se volviera irreversible. Y todas sus herramientas tecnológicas, todos sus sistemas sofisticados, todas sus ventajas modernas habían desaparecido. Estaba completamente indefenso. Se sentó en el lodo, con la lluvia empapando su traje caro y por primera vez en su vida adulta sintió pánico real. Los agricultores lo miraban con una mezcla de lástima y resentimiento. Algunos querían gritarle, «Te lo dijimos», pero la gravedad de la situación era demasiado seria para recriminaciones. Estaban a punto de perder todo, sus cosechas, sus tierras, el sustento de 50 familias. Marisa rompió el silencio. «Solo hay una persona que puede calcular la solución sin computadoras», dijo en voz alta. Todos sabían de quién hablaba. Don Sebastián asintió. «Don Anselmo. Él ha calculado proporciones de fertilizantes, pesticidas y fungicidas de cabeza durante 50 años. Él conoce esta tierra mejor que cualquier sensor. Si alguien puede salvarnos, es él». Todos los ojos se volvieron hacia Morales, esperando su respuesta. El joven auditor, con su orgullo destrozado y su impotencia expuesta, finalmente entendió la magnitud de su error. Había menospreciado la sabiduría por falta de títulos. Había confundido humildad con ignorancia. Había equiparado tecnología con inteligencia real. Y ahora enfrentaba las consecuencias. Y queridos amigos que nos escuchan, si esta lección está resonando en sus corazones, si están reflexionando sobre las veces que han juzgado a otros por su apariencia o su educación, regálenos un me gusta. Ese simple gesto nos ayuda a llevar estas historias a más personas que necesitan escucharlas. El camino hacia la casa de don Anselmo nunca había parecido tan largo. Morales tendría que hacer algo que su orgullo había jurado nunca hacer: pedir ayuda al hombre que había humillado públicamente, y lo que sucedería en ese encuentro cambiaría no solo el destino de la cosecha, sino el corazón de un hombre que había confundido conocimiento con sabiduría. La lluvia había cesado, dejando el aire pesado y húmedo cuando el pequeño grupo llegó a la casa de don Anselmo. Morales caminaba al frente, con su traje empapado pegándose incómodamente a su cuerpo, sus zapatos de vestir arruinados por el lodo. Detrás de él venían Marisa, don Sebastián y 3 miembros más del consejo de la cooperativa. Nadie hablaba. El silencio era denso con la tensión de lo que estaba por ocurrir. Don Anselmo estaba en su pequeño jardín, tranquilamente atendiendo sus plantas de jitomate, como si el mundo no estuviera colapsándose a kilómetros de distancia. Los escuchó llegar, pero no volteó inmediatamente. Continuó podando una rama con movimientos cuidadosos, sin prisa. Cuando finalmente se enderezó y los miró, su expresión no mostraba triunfo ni resentimiento. Solo una tranquilidad profunda que contrastaba brutalmente con la desesperación visible en el rostro de Morales. «Don Anselmo», comenzó Morales, su voz temblando ligeramente. Se detuvo.
tragó saliva. Comenzó de nuevo. Don Anselmo, vengo a... Necesito... Las palabras se atoraban en su garganta. Había sido criado en el orgullo, educado en la autosuficiencia, entrenado para nunca mostrar debilidad. Pedir ayuda era como arrancarse un pedazo del alma. Necesito su ayuda. Finalmente logró decir, y las palabras salieron como un suspiro derrotado. El anciano limpió sus manos en su delantal y se acercó lentamente. ¿Mi ayuda? Pero yo no sé ni sumar, licenciado. Usted lo dijo frente a todos. ¿Cómo podría un ignorante campesino ayudar a alguien con títulos de universidades elegantes? No había sarcasmo en su voz, solo una calma que hacía las palabras aún más penetrantes. Morales sintió cada palabra como un látigo sobre su conciencia. Yo estaba equivocado, admitió Morales, y para su sorpresa, lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Estaba tan equivocado. Usted intentó advertirme y yo lo traté horrible. Marisa me mostró evidencia, y no la escuché. Mi orgullo era más importante que la verdad, y ahora 50 familias van a perder todo por mi culpa. Se quebró completamente, sollozando abiertamente, todo su barniz de profesionalismo desmoronado. Don Anselmo dejó que Morales llorara sin interrumpirlo. Esperó pacientemente hasta que el joven se calmara lo suficiente para poder hablar de nuevo. «Licenciado», dijo finalmente con gentileza, «el primer paso de la sabiduría es admitir que no lo sabemos todo, y lo acaba de dar. Ahora cuénteme, ¿qué está pasando exactamente?» Su tono no era condescendiente. Era el de un maestro genuinamente interesado en ayudar a un estudiante. Entre sollozos y explicaciones entrecortadas, Morales describió la situación. El hongo se había extendido a 40% de los campos. La tormenta había dispersado las esporas. No había internet para acceder a sus sistemas. Los proveedores no podían entregar fungicida por 3 días y sin las computadoras no tenía forma de calcular las cantidades exactas, las diluciones precisas ni el patrón óptimo de aplicación. «Tenemos ingredientes básicos en la bodega», explicó Marisa interviniendo. «Sulfato de cobre, cal hidratada, algunos aceites vegetales. Pero necesitaríamos calcular proporciones exactas para 40 hectáreas, ajustando por el tipo de suelo, la humedad actual y el nivel de infección de cada zona». Don Anselmo asintió pensativamente, sus ojos mirando hacia un punto distante, como si estuviera viendo algo que los demás no podían. 40 hectáreas, murmuró. Zona norte es arcillosa, retiene agua. Zona sur es más arenosa, drena rápido. Zona este tiene ese desnivel que crea escurrimiento. Zona oeste está más expuesta al viento. Estaba visualizando cada metro cuadrado en su mente. ¿Qué tan grave es la infección en cada área? Marisa consultó sus notas. Norte está al 50%, sur al 30%, este al 45%, oeste al 20%. Don Anselmo cerró los ojos. Por 30 segundos, nadie habló. Podían ver sus labios moverse ligeramente, como si estuviera rezando o calculando, probablemente ambos. Cuando abrió los ojos, su mirada era clara y decidida. «Está bien, puedo hacerlo, pero necesito papel, lápiz y que alguien verifique mis números». Entraron a su casa simple. Don Anselmo se sentó en su mesa de madera desgastada, la misma donde había desayunado durante 50 años. Marisa colocó papel y lápiz frente a él, y entonces comenzó. Sus manos arrugadas escribían números con velocidad sorprendente. Norte, 4.000 metros cuadrados con 50% de infección. Densidad de planta, 800 por hectárea. Total de plantas afectadas, 1.600. Dosis por planta en ese nivel de infección, 0.05 litros. Total, 80 litros de mezcla concentrada. Lo que ocurrió en las siguientes 2 horas fue nada menos que milagroso. Don Anselmo
El hombre que no sabía ni sumar realizó cálculos que habrían tomado horas incluso con las mejores computadoras. Pero más que los números, lo que realmente estaba sucediendo era la transformación de dos hombres, uno aprendiendo humildad, el otro enseñando misericordia. Por 2 horas completas, don Anselmo trabajó sin parar. Su mente calculaba con una velocidad que dejaba atónitos a todos los presentes. No solo determinaba cantidades totales, sino que ajustaba por variables que ningún programa de computadora habría considerado. La dirección predominante del viento en cada sección, cómo la luz del sol incidía diferente según la hora del día, afectando la evaporación. La memoria histórica de qué parcelas habían sido tratadas con qué químicos en años anteriores. Morales observaba fascinado, verificando cada cálculo con su calculadora cuando la electricidad volvió temporalmente. Cada número era exacto. «No entiendo cómo puede hacer esto», murmuró con reverencia. «Son ecuaciones de 3 variables, ajustes logarítmicos, proyecciones temporales». Don Anselmo sonrió suavemente sin dejar de escribir. «Licenciado, cuando no tienes máquinas, tu mente se vuelve la máquina. Cuando no puedes guardar datos en una computadora, los guardas aquí», señaló su frente arrugada. Pero no era solo memorización. Don Anselmo explicaba su razonamiento mientras trabajaba, y Marisa tomaba notas frenéticamente. «Miren, la zona este tiene ese barranco pequeño. Cuando aplicamos líquido ahí, el 30% se va a escurrir hacia abajo. Entonces necesitamos compensar aumentando la concentración un 40%, pero reduciendo el volumen total un 20%, porque si no, inundamos la parte baja». Era genialidad pura aplicada, el tipo de pensamiento que ningún algoritmo podía replicar porque requería 50 años de observación amorosa de esa tierra específica. Además de los cálculos químicos, don Anselmo elaboró un plan logístico completo. Necesitamos 3 equipos trabajando simultáneamente. Equipo 1 empieza en zona norte porque ahí el sol pega primero y necesitamos que el tratamiento se seque rápido. Equipo 2 en zona este, aprovechando que el viento de la tarde llevará algo del producto hacia el sur, creando una barrera natural. Equipo 3 en zona oeste, dejando la sur para el final porque tiene menos daño y podemos usar el aprendizaje de las otras zonas. Cuando terminó, había 4 páginas llenas de números, diagramas simples y notas al margen, todo escrito a mano, con letra temblorosa pero legible. Marisa revisó todo meticulosamente con sus conocimientos de agronomía. «Es perfecto», susurró con asombro. «Cada cálculo es perfecto». Consideró cosas que yo, con mi título, no habría pensado. Don Anselmo se recostó en su silla, luciendo exhausto pero satisfecho. «Ahora necesitan ejecutarlo rápido. Tienen hasta mañana al mediodía antes de que el hongo penetre demasiado profundo en los tallos». La operación de rescate comenzó inmediatamente. Don Anselmo, a pesar de su edad, insistió en estar presente para supervisar. Morales, ahora completamente humilde, seguía cada instrucción al pie de la letra. «Don Anselmo dice que apliquemos desde el norte», repetía a los equipos de trabajo. Don Anselmo calculó que necesitamos esta presión en la bomba. Su transformación era completa. De líder arrogante a estudiante obediente. Trabajaron toda la noche bajo luces portátiles. Don Anselmo no dormía, caminando de sección en sección, ajustando ligeramente las aplicaciones cuando sus ojos veían algo que requería modificación. Morales iba a su lado, ya no con su laptop, sino con un simple cuaderno, tomando notas de cada observación del anciano. «¿Por qué agregamos más producto aquí?», preguntaba con genuina curiosidad. «Porque estas plantas están más estresadas. Mira cómo las hojas se curvan diferente, necesitan dosis más alta». Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol iluminaron los campos tratados, un silencio expectante cayó sobre todos.
¿Habría funcionado? Don Anselmo se arrodilló, algo difícil a sus 70 años, y tocó la tierra húmeda con reverencia. Ahora oramos y esperamos. Hicimos nuestra parte, el resto está en manos de Dios. Y ahí, en medio del campo, agricultores de todas las edades se arrodillaron también, incluyendo Morales, quien nunca había orado en su vida adulta. 3 días después, el milagro era evidente. Las plantas tratadas no solo habían detenido el avance del hongo, sino que mostraban signos de recuperación vigorosa. Las manchas marrones se secaban y caían, revelando tejido verde saludable debajo. Los cálculos de don Anselmo habían sido tan precisos que no hubo desperdicio de producto ni daño por sobredosis. Y lo más sorprendente, cuando finalmente se cosechó semanas después, el rendimiento fue 35% superior al proyectado. Don Anselmo había salvado no solo la cosecha, sino que había generado la mejor ganancia de la década. El día de la liquidación final, cuando el banco recibió los pagos completos con intereses, el director regional llamó personalmente para felicitar a Morales. No sé cómo lo hiciste, pero salvaste esa cooperativa. Estoy impresionado. Morales miró por la ventana hacia donde don Anselmo conversaba con otros agricultores. Yo no hice nada, respondió con honestidad. Fue alguien mucho más sabio que yo. Cuando colgó, caminó hacia don Anselmo. En su mano llevaba algo. Lo que Morales estaba a punto de hacer marcaría el final de su antigua vida y el comienzo de una nueva. Porque las verdaderas lecciones no solo cambian lo que sabemos, sino quiénes somos. Y don Anselmo tenía un último regalo que ofrecer, no de números ni de agricultura, sino de sabiduría eterna. 2 meses después del rescate milagroso de la cosecha, una pequeña ceremonia se llevó a cabo en el Salón Comunitario de Tepatitlán. No había proyectores ni presentaciones de PowerPoint esta vez. Solo una mesa sencilla con un mantel bordado a mano, y sobre ella un reconocimiento de madera tallada. La cooperativa había decidido honrar a don Anselmo como maestro de maestros, el primer título honorífico otorgado en sus 30 años de historia. El anciano aceptó el reconocimiento con lágrimas en los ojos, no de orgullo, sino de gratitud, porque su comunidad lo valoraba. El licenciado Roberto Morales también estaba presente, pero de una forma que nadie había anticipado. Había renunciado a su posición en el Banco de la Ciudad de México y había solicitado quedarse en Tepatitlán como asesor financiero de la cooperativa, con un salario modesto. Descubrí que hay cosas más importantes que el dinero y el prestigio, explicó Adins, quien quisiera escuchar. Descubrí que la verdadera riqueza está en aprender de quienes la vida ha hecho sabios. Cada tarde, después del trabajo, Morales se sentaba con don Anselmo a tomar café, aprendiendo no solo de agricultura, sino de vida. Antes de que terminara la ceremonia, don Anselmo pidió la palabra. Con su voz suave pero clara, sacó del bolsillo de su camisa una pequeña Biblia desgastada. La abrió en una página marcada con una cinta roja. Quiero leerles algo que me ha guiado toda mi vida. Santiago capítulo 4, versículo 6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Miró directamente a Morales con ojos llenos de afecto paternal. La sabiduría no viene de los libros ni de las máquinas, aunque ambos tienen su lugar. Viene de Dios, de la tierra que Él creó, y de un corazón dispuesto a aprender. Esta historia nos enseña que nunca debemos juzgar la inteligencia de alguien por su educación formal o su apariencia, que la verdadera sabiduría a menudo se encuentra en los lugares más humildes y en las personas más sencillas, que la tecnología es una herramienta maravillosa, pero nunca un sustituto del conocimiento profundo que viene de años de experiencia y observación amorosa. Y sobre todo, que Dios tiene una forma especial de humillar a los orgullosos para enseñarles lo que realmente importa.
Si esta historia tocó su corazón, si les hizo reflexionar sobre cómo tratan a las personas que consideran menos educadas que ustedes, los invitamos a suscribirse a nuestro canal Emociones y Esperanza. Seguiremos compartiendo historias que nos recuerdan que el valor de una persona no se mide por sus títulos, sino por su sabiduría, su bondad y su corazón.